Servicio del cliente. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Interfase, este espacio que junto a José Estevenazzi ya venimos haciendo la cuarta temporada, va pasando el tiempo y también en tiempos de pandemia, ¿no? Seguimos con esta modalidad de teleconferencias que nos permite estar no solamente en contacto con ustedes, sino con distintos invitados. Hoy, bueno, es un invitado conocido, no sé, ya lo deben estar viendo, José Estevenazzi. ¿Cómo estás, José? Muy buenas noches, ¿qué tal, Ricardo? Un gusto estar en contacto. Bueno, hace mucho que no estábamos juntos, ¿eh? Sí, hace rato, lamentablemente, que no compartíamos el programa, es cierto. Bueno, son estos tiempos de pandemia, que a todos nos altera, digamos, las actividades no solamente privadas, sino también profesionales. Y de Sin alguna duda, manera, vaya que nos ha afectado. bastante, ¿no? Y cómo va a afectar también en el futuro, que es parte de la temática de hoy. Eso no lo sabe nadie. Eso A lo no, sumo eso no. podemos entrar y imaginar cómo serán los escenarios próximos. Exactamente, de hecho es algo nuevo, algo distinto y bueno, por ahí ya entrando un poco en tema, eh, esto nos permite también identificar cómo van cambiando las cosas de un momento a otro, cómo por ahí paradigmas que se tenían cambian abruptamente, ¿no? Siempre vos Sí. señalás que tal vez un evento adverso puede ser el disparador de algo, de un cambio político, un cambio económico, social, y este es el caso, ¿no? Porque Y sin duda, el evento adverso del COVID-19 dispara unos cambios que no alcanzamos a dimensionar, pero que claramente implican cambios muy profundos. Y en ese sentido conviene estar, digamos, medianamente ubicado y a atender a factores que van a obrar en la conformación de esos escenarios futuros, sin ninguna duda. y además con cambios abruptos, hasta hace muy poco, o sea, parece, si lo vemos ahora, que hace mucho tiempo atrás, pero hasta hace 3, 4 meses atrás hubieron una serie de actividades o de, bueno, el accionar de estos organismos Sí, internacionales, estas grandes, digamos, eh, ámbitos en el tanto económico, tanto también desde el desarrollo propio de la gestión de riesgos, el ambiental, que ya quedaron como obsoletos, ¿no? quedó completamente superado, hay que repensarlo, digamos. Hay que pensar que solamente hace 5 meses, en diciembre del año pasado, estaba terminando la cumbre, la COP25, la cumbre climática, en la ciudad de Madrid. Se hacía en Madrid porque no se pudo hacer en Santiago de Chile por la conmoción, digamos, sociopolítica que vivía en esos momentos Chile, que impidieron que la reunión se hiciera en Santiago. Se trasladó a Madrid y para mediados de diciembre del año pasado había terminado esa COP, por supuesto sin grandes avances, no se habían registrado muchos avances, los pocos compromisos que se habían adoptado en los documentos No firmados, ¿no es tenía. cierto?, no alcanzaban a convencer mucho a todas las partes. Perdón, ¿qué? Varios puntos claves quedaron postergados para este 2020 porque iba a haber una continuidad de la cumbre, ¿no es cierto?, para el 2020 en París. Ahí se iba a discutir mucho el tema de la transparencia, el mecanismo de transparencia del Acuerdo de París para regular la información sobre la reducción de emisiones y fondos climáticos. Quedó postergado. Obviamente no sabemos si eso se va a llevar a cabo durante este año en París, calculamos que sí, a último periodo del año, pero bueno, hay que ver qué es lo que pasa y cómo van a quedar marcadas las posiciones de los actores claves dentro de esa cumbre de París y las demandas de otros países,
cómo se van a compaginar en base a la luz de el impacto que tiene COVID-19 en todo el mundo. Entonces, otro tema que se había postergado para 2020, desde la cumbre esta que cerró en Madrid en diciembre del 19, ¿no es cierto? El tema de los mercados de carbono, eso también se había postergado. Había un tema también de la contabilidad de los créditos de carbono, el tema de lo que, digamos, el porcentaje que contamina el sector de la aviación globalmente, ¿no es cierto? Bueno, ahí había un tema de evitar una doble contabilidad, bueno, y también se iba a debatir cómo venía el tema de la evolución del protocolo de Kioto. Eran todos temas que estaban hace 5 meses ahí en el tapete y que ahora se tienen que rediseñar sin ninguna duda. Claro, de alguna manera estamos con esta cuestión de, atendiendo la respuesta y la mitigación del efecto propio de la pandemia, ¿no? En algunos países este es un proceso, en algunos países se está saliendo de esa etapa. Nosotros desde acá, desde nuestra parte del mundo, acá en Sudamérica, está comenzando, vemos un incremento en Argentina, en Chile, en Brasil, bueno, en todos los países, que lo que pasó justamente en Europa, en China, en Estados Unidos hace días atrás, semanas atrás, lo estamos comenzando a sufrir. ¿Y qué viene después? O sea, ¿qué crees? O sea, ¿o hay algo? Lo que viene después para digamos, elaborar un poco qué es lo que viene para más adelante, siempre conviene basarse en conocer acabadamente de dónde venimos. Es decir, si conozco acabadamente de dónde vengo, puedo imaginar hacia dónde puedo llegar a ir. Ahora, si no tengo en claro y si no tengo un conocimiento científico suficiente sobre de dónde vengo, probablemente me equivoque bastante sobre lo que va a venir. Recién te comentaba algunos puntos de la cumbre de la COP25 que terminó en Madrid en diciembre. En enero también tuvimos otro evento anual que a fuerza de tantos años que se ha realizado por allí no se le presta mucha atención, pero que también deja su marca en actores de nivel global. El foro de Davos, ¿no es cierto? El foro de Davos terminó en enero, finalizando enero, ¿no es cierto? En 50 años del foro de Davos, el foro económico mundial, ¿no es cierto? Había terminado ahí en esa localidad. Y bueno, por primera vez en el foro de Davos, ¿no es cierto?, se le dio mucha importancia, se debatió mucho acerca de la agenda de la sustentabilidad y también sobre la necesidad de fundar una especie de nuevo capitalismo, todo para evitar un apocalipsis climático y en función de lograr una equidad a nivel planetario. Claro, ahora a raíz de este COVID-19, obviamente el tema de la equidad a nivel planetario está gravemente afectada. Entonces, a ver, ¿qué fue lo que dijo más o menos como conclusión este foro de Davos de ahora, de hace 4 meses para atrás, ¿no es cierto? El manifiesto de Davos, ¿no es cierto?, alertó, por así decirlo, sobre el propósito universal de las empresas en una cuarta revolución industrial y destacó el papel que la empresa, digamos, pasó a ser un stakeholder, digamos, esta palabra en inglés que tiene una traducción no muy usual para nuestro idioma, ¿no es cierto?, acerca del futuro global. La empresa como un stakeholder en el futuro global, junto con los gobiernos y la sociedad civil. Entonces, a raíz de eso se entraron a discutir, por ejemplo, temas como un capitalismo de partes interesadas. Se habló también de lo que serían las inversiones de impacto, es decir, aquellas que permiten a inversores buscar beneficios ambientales y sociales, además de, obviamente, del lucro, digamos, de la ganancia, del impacto financiero del mundo económico. También se habló de crear ahí en el foro de Davos un parámetro que mida la creación de valor compartido para complementar los parámetros habituales, ¿no es cierto?, cuantitativos que permitiesen mejorar los objetivos ambientales, sociales y de gobernanza. Bueno,
todo este revuelto de conceptos y demás se había planteado claramente en esta reunión en enero pasado, una reunión global claramente, donde asisten decisores de muchos campos, sobre todo del sector privado, cuyas decisiones tienen proyección global. ¿Qué es lo que daba un poco marco a ese Davos? El tema de evitar un apocalipsis climático. Además estaba atendiendo un tema que ha surgido medio como que se impuso en la agenda global, el tema de la desigualdad para la mujer, y diversos otros temas particulares que, bueno, se plantearon claramente ahora en Davos. Hay algo que está vigente, que lo estamos viendo muchas veces como una guerra comercial entre Estados Unidos y China, la revolución del 5G en la sustentabilidad, es decir, el 5G va a conectar todo y a todas las personas, entonces, detrás de eso, bueno, ¿qué impacto va a tener esto para la sostenibilidad? Y qué cambios en la gobernanza va a traer, digamos, la generalización de esta tecnología 5G o de este conjunto de tecnologías que estamos conociendo como 5G. Claro, o sea que de alguna manera estaba viendo también una especie de cambio dentro del ámbito, por decir así, económico, mundial, de que tal vez este modelo, digamos, de producción sin tener en cuenta tal vez la sustentabilidad, los efectos, por supuesto, que eso tiene en el calentamiento global, o sea, comenzaba a haber una especie de cambio de perspectivas desde ese punto de vista en esos ámbitos. Mirá, el cambio de perspectiva está vigente en todos los foros de alto nivel, a nivel global, esto se venía tratando. El tema es que la pandemia ha agudizado todo esto, ha acelerado los tiempos y obviamente hay una necesidad de plantear, pero ya perentoriamente, cómo se va a conformar globalmente el post-pandemia, por así decirlo. Claro. Históricamente, ¿qué tenemos de uno de los grandes actores de nivel global? Un personaje que tiene una proyección, digamos, al margen de que uno sea creyente o no. Digamos, hay una persona que reside habitualmente en Roma desde hace 8 años, que se autodenomina Francisco, es el Papa, la cabeza de la Iglesia Católica Apostólica Romana, una de las 3 grandes religiones monoteístas del mundo, y alguien que evidentemente cuando dice algo tiene su peso. Tiene su poder. Francisco hace 5 años, ahora en 2020 se cumplen 5 años, emitió una encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común, en donde están presentes todos estos temas, y no solo que están presentes todos esos temas, hay en particular un capítulo 5 de la encíclica Laudato Si, que es, digamos, una receta de qué es lo que hay que hacer, que con la dimensión que cobró la pandemia, esto ahora hay que releerlo profundamente, porque evidentemente tiene y va a tener influencia. Y en ese sentido, lo de la influencia que puede tener el Papa Francisco, no la vemos solamente a través de la encíclica, sino que además hay documentos sumamente recientes y declaraciones del mes pasado, en que frente a la angustia de la pandemia el Papa se ha plantado, ha tomado posiciones, y en cierta medida de su puño y letra está circulando una nota, una publicación que hizo él, que tiene un título sugestivo, dice: un plan para resucitar, con lo cual retoma una centralidad de agenda de la institución que él preside, hablamos en términos profanos, ¿no es cierto?, la Iglesia Católica Apostólica y Romana, una organización de escala planetaria que, tiene 2000 años de actividad, y que tiene algunos, hablando en términos empresarios, algunos activos sumamente interesantes, como el ejemplo de la promesa de la resucitación. Entonces, es lógico que el Papa llame a una posición que ha asumido recientemente un plan para resucitar. Con lo cual, obviamente, coloca a su institución y al catolicismo, ya ahora hablando como religión, en una centralidad, en una posición central respecto del debate de lo que viene en el mundo.
En una posición en que, obviamente, de los liderazgos que hay globalmente, el Papa Francisco ocupa una posición importante porque digamos, no se advierten muchos gobernantes de estatura global presentes hoy en día. Los que están claramente reciben una feroz crítica por todos sus errores o por su falta de estatura de estadistas, ¿no es cierto? Y bueno, y algunos otros que tienen cierto predicamento no son precisamente unos modelos en la que gran parte de la humanidad pueda reflejarse, en el sentido de decir, bueno, qué personalidad nos ha tocado en esta época para regir el destino de una parte del mundo. Entonces, rescato, el Papa acaba de emitir una carta con un plan para resucitar a la humanidad luego del coronavirus, donde fija una posición claramente. Él, como personalidad mundial, toma una centralidad en la agenda, aprovecha que hay debilidades en los cuatro o cinco otros líderes globales, por ejemplo, Donald Trump, el presidente de la única superpotencia global, en noviembre tiene que enfrentar un proceso eleccionario. Putin en Rusia tiene una crisis, el país tiene sanciones que le imponen la Unión Europea y Estados Unidos. China, origen de la pandemia, Xi Jinping tampoco las tiene todas a su favor. Así que la figura del Papa, en este marco de relativa debilidad de otros referentes globales, cobra mayor importancia. Y lo que marca Francisco con esta carta es una iniciativa para la unidad global. Él destaca algunos puntos que son claves. El primero es de que enfatiza que nadie se salva solo. Ese nadie se salva solo nos lleva al tema de la solidaridad, de la mano, y acá teníamos, creo yo, un punto de contacto cuando en los viejos principios de la defensa civil, de la protección civil, la base siempre era la autoprotección individual. Bueno, el que nadie se salva solo y el tema de la solidaridad se contrapone a un principio que viene subyacente incluso en toda la documentación que uno todavía encuentra en los organismos respectivos de los países que, bajo el rótulo de defensa civil o protección civil, desarrollan un determinado accionar. Bueno, esas instituciones, esos organismos de gobierno, bueno, tienen que tener en cuenta que hay una institución global y su líder que están hablando de que nadie se salva solo, y que además le pone otro requisito, la importancia de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, esa relación entre gestión integral de riesgo de desastre, la reducción del riesgo de desastre y el desarrollo sustentable, junto con el tema del cambio climático y la agenda ambiental. Fíjate cómo hay que repensar todo eso a partir de esta toma de posición de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que insiste con unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral. Recordemos que la encíclica Laudato Si habla del cuidado de la casa común. Esas dos palabritas, la causa común, son claves. Si bien fueron formuladas hace 5 años atrás o aparecieron en la encíclica hace 5 años atrás, todo este tema del COVID-19 la proyectan obviamente con este valor subyacente de la solidaridad. Y además, en esta última documentación del Papa Francisco, él habla de que se puede lograr un impacto real. Para lograr ese impacto real hay que estar dispuesto a cambiar estilos de vida que hasta ahora han arrojado a mucha población globalmente en la pobreza, y insiste en esos cambios de estilo de vida. Eso afecta obviamente a los modelos económicos vigentes. Así que ahí tenemos ya algunas indicaciones precisas de cómo este actor global se posiciona, instando a que se cambien marcos globales que hasta ahora venían sí criticados, pero sin registrar esos cambios de manera efectiva. Es decir, se plantea el tema de cómo la comunidad internacional va a adoptar medidas necesarias para frenar la devastación del
del medio ambiente. Es decir, si la cumbre en diciembre en Madrid terminó sin conseguir nada, la próxima cumbre no puede arrojar otra vez resultados estériles o simplemente patear la pelota para adelante. El Papa Francisco también habla de la globalización de la indiferencia como una amenaza al caminar de la humanidad. Bueno, esa indiferencia que puede ser también o está abonada en una visión individualista. Bueno, eso claramente Francisco demanda un cambio en tal sentido. Esta reciente carta del mes de abril del Papa Francisco, digamos, el punto de esta resurrección, por así decirlo, la completa en la máxima, digamos, celebración de la Iglesia Católica, que es durante la Semana Santa, el Domingo de Resurrección, ¿no es cierto? El Papa Francisco, cuando hizo la bendición a la ciudad y al mundo, volvió a insistir con el tema del eje de la solidaridad. Entonces, hay que tener en cuenta que como actor global la Iglesia se ha posicionado y va a llevar adelante un plan de acción que se las trae, es decir, nadie se salva solo, el cuidado de la casa común, el cambio de los estilos de vida. Podemos hablar con esto de que en el campo de la reducción de riesgo de desastres, si pensábamos todo desde el punto de vista de la clásica obra de Ulrich Beck de la sociedad de riesgo, y por qué no empezamos a hablar también acerca de una ciudadanía del riesgo. Y Francisco, por ejemplo, vuelve y ya plantea medidas concretas. Por eso digo, estos documentos papales tienen una precisa guía desde el punto de vista, obviamente, de esa persona y de esa institución acerca de la propuesta como para lograr cambios a nivel global. Menciona claramente, por ejemplo, el salario básico universal. Entonces, vaya si hay, digamos, elementos a tener en cuenta para ver cómo eso va a originar cambios post-pandemia. Si nos referimos a América Latina en concreto y más a nuestro país, en Argentina, en toda la región no debemos soslayar de que la Iglesia Católica tiene una presencia importante y es un actor de peso en las decisiones, influye decisivamente, ¿no es cierto? Bien, o sea que lo dijiste todo, ¿no? Te dejé, digamos, más o menos, sí, realmente me salió así, digamos, con esos 4 o 5 puntos. Hay más, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, Francisco también habla con respecto a Europa, dice que la Unión Europea se enfrenta a un desafío de época. Es claramente, hace 2 o 3 meses atrás, cuando veíamos el malestar que había en Italia, que aunque se sentía abandonada por el resto de los países europeos, bueno, ahí lo tenemos. Ahí está. Francisco ya lo había dicho un tiempo antes, ¿no es cierto? La Unión Europea se enfrenta a un desafío de época que está ligado también a la ausencia de liderazgos potentes en las personalidades que conducen los estados. No es un momento para divisiones en el caso de la Unión Europea, es así la recomendación, y va también a los diferentes conflictos que hay presentes en estos momentos en el globo. Seguimos teniendo la crisis humanitaria de Siria, tenemos el problema de crisis humanitaria en Venezuela, hay conflictos en Yemen y en varias otras partes del mundo, y bueno, y hay crisis humanitarias, ¿no es cierto?, tanto, ya te digo, Venezuela, en África, en algunos lugares seguro que lo hay, no tengo ahora una precisión de lugares, pero lamentablemente siempre en África sumado al COVID, claro. Mar. Lo que pasa es que sumado al COVID parece que todo es el COVID nada más, pero bueno, los otros conflictos siguen todavía, ¿no? Y además, bueno, es importante ya para ir cerrando, de alguna manera lo que nosotros siempre venimos sosteniendo acá desde el programa, ¿no? La importancia de la gestión integral de riesgos de desastre. O sea, podemos decir que esa visión de gestión integral de riesgos de desastre ya lo tuvo y la documentó en la encíclica el Papa Francisco hace 5 años atrás, ¿no? O sea que, y además de esto, la interdisciplinariedad, o sea, hoy todo el desarrollo que estuviste haciendo vos fue netamente, por decir así, político, de geopolítica, de claramente. No solamente
O sea, acá no solamente es como siempre insistimos, ¿no? Que parte de la gestión, o la misión, o la finalidad de la gestión integral del Río de la Sangre también es el aporte importante hacia el desarrollo de las comunidades, Sin ¿no? duda, y si los espectadores, los seguidores de nuestro programa no tienen tan presente, digamos, un poco la trama esta que estoy tratando de referir, bueno, vayan, busquen, googleen, como se dice, la encíclica Laudato Si, y se van a encontrar con un documento Plan, ¿no? potente que en el caso Plan de de gestión. Latinoamérica tiene, ya les digo, por así decirlo, recetas concretas, ¿no es cierto? Y que tienen que impactar en los modos de vida, en la institucionalidad, en muchos aspectos del relacionamiento social. Por ejemplo, mencionar recién del tema del salario básico universal. Pero además el Papa hace una, digamos, posiciona a las organizaciones sociales, habla claramente de los trabajadores de la economía informal, independiente o popular, o sea que todas esas formas de nuevas formas de asociación que están surgiendo, que condicionan la evolución de los mercados y la evolución de los gobiernos y provocan nuevas demandas, digamos, a los aparatos, a las administraciones públicas y estatales, lo tenemos presente claramente en todos los países de la región. Es decir, es algo inmediato y que ya viene y que tiene este tipo de respaldo y este fundamento de ideas, ¿no? Al margen de lo que es la parte religiosa, ¿no? Exacto. Bueno, José, llegamos ya al final del programa. La verdad que una visión... Se pasó ya. Ya se pasó, ya estamos, estamos bien con el tiempo, pero bueno, esto es la importancia de lo rico, esto de descubrir, por decir así, si bien siempre estuvo presente, un actor que tal vez no se lo relaciona mucho con la gestión integral de Río de Satre, como nada más, nada menos que en este caso el Papa o a través del Vaticano, y que, como bien decías, hay un plan, o sea, si queremos saber cómo podemos llegar a hacer esta post-pandemia, bueno, ahí tal vez tenemos una guía, un plan de acción muy amplio, por supuesto, y que atiende distintos factores, ¿no? Vos fíjate, por ejemplo, en el caso de Argentina, que tenemos la ley 27287, el Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo, ¿no es cierto? En función de lo que dice el Papa para cambiar el paradigma de gobernancia del riesgo, ¿no es cierto? Y eso ligado a tema de Sendai, de, por ejemplo, hacer eje en la comunicación social del riesgo, los desafíos para el cambio de mentalidad, de tecnología, de política y de recursos, que eso es lo que está marcando el Papa y la encíclica. ¿En qué momento va a haber que reformar esta ley, no? Exactamente, exactamente estos cambios digamos, de los modelos tradicionales que fueron impulsados desde ya a nivel internacional, de estas plataformas nacionales, de estos sistemas nacionales. Así que, bueno, José, llegamos al final. La verdad que apasionante, te dejé desarrollar porque realmente, bueno, esto no hay que verlo con esta visión global y que la tenés vos, además por no solamente tu experiencia en la gestión de riesgos, sino tu formación como licenciado en Ciencias Políticas, así que seguramente es innovador, ¿no? Y un último y punto, vos, Ricardo, y con esto cerramos en definitiva. Hemos visto recientemente, y se está sucediendo, de que se utiliza a las Fuerzas Armadas para distribuir comida elaborada en las cocinas de campaña y todo demás. Es la vieja discusión que se plantea desde hace 30 años respecto a los marcos conceptuales que trabajamos. ¿Por qué hacemos eso en vez de entregarle los ingredientes para que los referentes comunitarios organicen a las familias y se cocinen su propia comida a ellos? Ahí estamos hablando de cómo consideramos a la persona que recibe la ayuda. Un debate que tiene 30, 40 años y sin embargo hoy en día estamos viendo, al menos acá en el Gran Buenos Aires, un ejemplo de cómo eso ya ahí lo tomaron para un lado, pudiendo haberlo tomado para otro, ¿no? Perfecto. Bueno, José, nos despedimos. Nos despedimos, gracias. Buenas noches. Hasta el próximo programa de Interfase, y ya los vamos a estar sorprendiendo si vas a estar conduciendo vos o conduciendo yo. Eso así creamos la expectativa. Eso mismo. Bueno, de ustedes nos despedimos hasta el próximo programa de Interfase por Canal 22. Muchas gracias.
por el coronavirus, todos nos fuimos a casa. Pero el canal sigue. Seguimos informando.